Bueno chicos, entonces a continuación les voy a mostrar el dominio de algunos ejemplos de ciertas funciones, ¿listo? Pero esto es lo principal que ustedes tienen que conocer para siempre calcular el dominio de la función que ustedes quieran. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a ir poniendo algunos ejemplos y les voy a ir diciendo lo clave de cada caso, ¿no? Entonces, en lo que habíamos visto en la clase anterior, una de las principales funciones que es sencillita, de la más sencillita de todas, es la función lineal, ¿sí? Entonces hablemos un poquito de esa función lineal. La función lineal, ¿sí? Que son rectas. En su forma básica, esa función lineal es de esta forma, y igual a x. Acá esta cosita, y lo acostumbran a llamar siempre f de x, ¿no? Para que también se vayan familiarizando con eso. Ahora, bueno, tenemos nuestra función, es decir, tú la puedes copiar así o la puedes copiar de esta forma y también tienes que reconocer de que es una recta, ¿listo? Como tú quieras. Entonces voy a poner acá un ejemplo, un gráfico. Digamos que este es nuestro plano cartesiano y sin importar cómo sea la recta, poco o mucho inclinada, como tú quieras, ejemplo, digamos esta recta, vamos a ver cuál es el dominio de esa función. Recuerden el dominio, chicos, el dominio se refiere a todos los valores del eje x, que la función sí utiliza. Entonces, para recordar, digamos si yo quiero saber si este valor de x lo está utilizando la función, ¿qué hago? Trazar una línea vertical por ese punto y mirar si la función corta con esa línea, ¿no? En este caso sí se cortan, ¿no? Si coinciden, entonces sí se tocan. Eso quiere decir que este valor de x sí lo está utilizando la función. Ese valor entonces pertenece al dominio y para cada uno de todos los valores del eje x, ¿no? Sin importar. Recuerden que la recta es infinita. En las rectas es muy sencillo porque el dominio siempre es el mismo, ¿sí? Sin importar qué tan inclinada sea la recta, el dominio siempre es el mismo. Y como estamos viendo que todos los valores del eje x, los está utilizando la función, podríamos decir que el dominio son todos esos valores. Pero ¿cómo los llamamos en matemáticas? Recuerden que los llamamos los reales, ¿listo? Todos los negativos y todos los positivos junto con el 0 son los reales, ¿listo? Entonces tendríamos, bueno, borrando esto por acá, pongamos entonces, tratemos de escribir las funciones así, ¿vale? Con su nombre. Este es el nombre de la función f. Entonces, para este caso, la función f de x, igual a x, que es una recta, tiene siempre como dominio, entonces el dominio de esta función, el dominio de la función f es igual a los reales, ¿listo? A los reales, todos los números del eje x. Eso pasa para todas las rectas. Aquí pues este es un ejemplo, recuerden que esta es la forma básica de la recta y sin importar qué recta tengan ustedes, si ustedes tienen por ejemplo 3 medios de x más 7, sin importar qué recta sea y demás, el dominio siempre es el mismo, ¿vale? Porque tú puedes poner, y digamos, ¿por qué es que eso pasa? Porque tú puedes poner el número que tú quieras acá y la calculadora siempre te va a dar el resultado. O sea, tú siempre puedes hacer la operación, ¿sí? Sin importar si el número es negativo, positivo o cero, ¿listo? Siempre podemos hacer la operación. ¿Listo? Vamos con otra función. Por ejemplo, ahora voy a poner el caso de la función racional. ¿Listo? Racional.
La función racional en su forma básica, le voy a ponerle otro nombre, ya pusimos la f, pongamos otro nombre, la función g de x, este es el nombre de la función. Entonces en su forma básica, la función racional es de esta forma, ¿listo? Raíz de x, ¿listo? Raíz de x. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular, por ejemplo, el dominio de esta función? Entonces, chicos, la función racional en su forma general va a ser raíz de algo, ¿sí? Lo que esté dentro no interesa que sea, bueno, no es que no interese, sino que pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo que esté adentro puede ser prácticamente lo que sea, ¿listo? Lo importante de lo que esté dentro de esta raíz, tiene que ser positivo, ¿listo? Positivo o puede ser también cero. Entonces pongamos esto, ¿sí? Lo que está aquí dentro, así, entonces con un paréntesis de que ahí va algo dentro. Y todo esto la condición principal realmente es esta. Que esto que esté aquí dentro, sea mayor o igual a 0, ¿listo? Mayor o igual a 0, porque así podemos calcular la raíz de ese valor, ¿sí? Que sea mayor o igual a 0, porque por ejemplo, ¿por qué no puede ser negativa? O sea, la pregunta es ¿por qué no podría ser negativa? Y surge lo siguiente. Si tú tuvieras que calcular raíz de menos 4, pues sí tiene una respuesta, tiene que ver con los números complejos. Pero raíz de menos 4, así con los numeritos normales que conocemos, no se puede calcular. Por eso es que siempre va a haber como un problema en calcular la raíz de números negativos. Por eso necesitamos que en vez de negativos sean positivos o pueden también ser ceros, ¿sí? Positivos o cero. Entonces les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. Ya para esta función no es una respuesta en general, ¿sí? Dependiendo qué función radical sea, está su respuesta. Un ejemplo de ella sería la siguiente. Tengo la función, voy a ponerle otro nombre, la función h de x, y voy a poner una función que sea radical, entonces va a tener su raíz, y dentro de ella le voy a poner x a la 2 menos 5x, así. O así, bueno, la voy a cambiar un poquito, ¿listo? La voy a poner para que sea un ejemplo más sencillo. Voy a poner la siguiente función, que sea la función 7, la función 7 menos x, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos esa función, tenemos que calcularle el dominio, ¿listo? El objetivo es calcular el dominio. Entonces, lo que está dentro de la raíz vendría siendo esto, ¿no? Y necesitamos que esto sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? Entonces decimos, bueno, el valor 7x, 7 menos x, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Esa es la condición para una función racional. Ahora tenemos que averiguar qué valores de x puede tomar acá la variable para que esto siempre suceda. En pocas palabras lo que podemos hacer es despejar, ¿listo? Eso ya lo sabemos pues hacer muy bien. Entonces, pues bueno, aquí nos quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, esta x está restando, pasaría a sumar, ¿no? El signo sigue siendo el mismo, mayor o igual. Entonces esta negativa pasaría positiva. Y esto lo que acá nos está diciendo es que los valores que nosotros podemos utilizar son todos los que son menores a 7, menores a 7. Entonces, todos los valores que sean menores a 7 van a funcionar. Si los ubicamos en una recta real, serían de la siguiente forma.
Entonces esta es la recta, digamos que aquí está 0, digamos que por aquí está 7, y todos los numeritos que podemos utilizar son los que sean menores o iguales a 7, es decir, serían estos. Estos son menores, ¿no? Estos de acá también son menores a 7 y podemos utilizar también al 7, ¿listo? Al 8 ya no lo podemos utilizar porque el 8 es mayor, ¿no? Entonces todos los que sean menores o iguales a 7 los podemos utilizar. Y entonces en últimas, cuando vamos a poner nuestra respuesta, recuerden que la función se llamaba h, entonces nuestra respuesta sería de la siguiente forma, que el dominio de nuestra función, ¿no? El dominio de h es igual. ¿Cómo hacemos para poner todos estos valores? Es súper fácil, lo podemos poner en un intervalo. Entonces el dominio va desde dónde hasta dónde. Desde los más pequeños, que es menos infinito, hasta este valor que sería 7, pero como al 7 sí lo podemos utilizar, como al 7 sí nos sirve, o sea, al 7 también lo podemos utilizar, tenemos que poner corchete, ¿listo? Corchete. Si en dado caso el 7 no se pudiera utilizar, tendríamos que poner paréntesis, ¿listo? En este caso es corchete porque el 7 también lo podemos utilizar. Entonces, en resumidas cuentas, recuerden siempre esto, que para una función racional lo que importa es que lo que esté dentro sea siempre mayor o igual a 0.